Bueno, pues el día de hoy vamos a meditar en 1 Corintios 8. Les voy a pedir que estén de pie para leerlo. Lo vamos a leer todos juntos. Primera de Corintios 8. Amén. ¿Ya está ahí? Ok. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento permanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no somos más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y porque el conocimiento tuyo se perderá en el hermano débil, porque Cristo murió. De esta manera, pues, pecaron contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. ¿De qué nos está hablando aquí este versículo o estos versículos? Pareciera pues algo lejano o algo ajeno hasta cierto punto a nuestra realidad actual, ¿verdad? Pero no es así. Vamos a ver un poquito del contexto. Pues Pablo está respondiendo a la iglesia de Corinto, ¿sí? Está respondiendo a algunas preguntas que se hacían, y muy seguramente pues se hacían estas preguntas pues primeramente porque había dudas, ¿no? Y en segundo, exactamente por quién, no sabemos si por los débiles o por los que ya se consideraban maduros en la fe es que se realizan estas preguntas, pero en lo personal creo que es por ambos, ¿sí? Y bueno, en aquellos tiempos en los templos paganos pues se ofrecían animales en sacrificio y se hacían sacrificios, y cerca de estos templos, dada la cantidad de sacrificios que se hacían, pues finalmente sobraba o quedaba mucha carne ahí que no se consumía, y lo que hacían era venderla, ¿sí? Generalmente pues por un costado de estos templos, y pues se vendía de una manera pues indistinta, ¿no? Tú ibas ahí y seguramente si podías pues comprabas la comida que ahí se vendía, o la carne en este caso, pero pues previamente había sido consagrada a un ídolo, y quien comía pues en el templo seguramente, o en este templo que era de paganos, sabía pues la fuente de dónde salía esa carne, pero muchos de los que iban ahí pues no sabían de dónde, por así decirlo, salía esa carne. Entonces muchos de los que eran judíos convertidos ahora a cristianismo o seguidores de Jesús, pues se enfrentaban a este dilema: ¿será comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Me contaminará
¿O qué es lo que pasa? ¿Puedo o no puedo hacerlo? Y esa es la situación de muchas veces con nosotros. Tú podrías decir, bueno, esto de alguna manera es ajeno a mí, yo no voy y compro carne a un templo de estos, ¿ok? Porque pues al día de hoy ya no hay lugares donde sacrifiquen de esa manera, ¿no? Sin embargo, en nuestra cultura también hay momentos en que se nos ofrecen cosas que tocan este punto y no sabemos si hacer o no hacer, o si con esto que estoy haciendo lastimo o no lastimo a un hermano. Y muchas veces es lo segundo es lo más común, que cuando yo hago o realizo este tipo de cosas termino lastimando a algún hermano. ¿Sí? Por ejemplo, en algunas iglesias podemos ver situaciones donde pues por costumbre o por cultura hacen o dejan de hacer ciertas cosas. Pero pues nosotros no vamos a, de alguna manera, ¿cómo decirlo? No voy a hacer algo que está en contra de aquello que están haciendo, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, podríamos decir cierta tradición en alguna iglesia, en alguna congregación, pues sí se celebra, sí se hace, ¿ok? Entonces, tal vez para mí eso, por ser débil en la fe, eso para mí provoque un conflicto, ¿sí? Entonces, pues sería cuestión de tal vez yo ya no congregarme ahí, porque para mí eso provoca ese conflicto. Pero bueno, es a esto a lo que de alguna manera vamos a enfocar esta meditación. Entonces, en este escenario, este capítulo se desarrolla pues la carne sacrificada a los ídolos, pero aplicable a cualquier situación donde nuestra libertad pueda lastimar a otro. Podemos ver en el versículo 1, Pablo dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. Y aquí la palabra conocimiento es la palabra de conocimiento, pero de tener o de saber por completo algo. Todos conocemos algo. Sin embargo, hay otra palabra aquí más adelante, dice, o viene de ciencia. Esta palabra aquí, este conocimiento, viene de ciencia, y es un conocimiento, una verdad revelada. Al principio de la carta, Pablo elogió a la iglesia de Corintios: fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Tienen conocimiento, sí, pero este conocimiento sin amor envanece. Este conocimiento solo te lleva a decir que tú sabes algo, pero pues te provoca ese envanecimiento o ese orgullo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo sé o conozco algo, por ejemplo, si yo conozco griego, por así decirlo, ¿no? Entonces yo puedo hablar y decir y presumir y enorgullecerme de que yo sé ciertas cosas que algunos no conocen, y lo puedo utilizar incluso para debatir o incluso para hacer menos al otro, en lugar de simplemente atacar muchas veces la idea o la concepción que tiene otra persona de alguna situación relacionada con teología o con alguna creencia. Yo no me enfoco en tratar de convencer al hermano en esta idea, sino que voy contra él directamente y termino destruyéndolo a él, en lugar de atacar esa idea errónea. No sé si me estoy explicando hasta ahí. Bien, entonces hasta aquí tendremos que el conocimiento, o este conocimiento de saber cosas simplemente por ser conocimiento, nos puede llevar a ser soberbios, a enorgullecernos, ¿okay? El versículo 2 profundiza un poco más, dice: si alguno se imagina que sabe algo,
aún no sabe como debe saberlo. Y aquí Pablo hace una distinción importante entre estos dos tipos de conocimiento. El primero es lo que sabes de manera, les decía, de manera intelectual, y lo puedes saber por completo, ¿sí? Pero se basa en la percepción inmediata. Y el segundo del que habla es el conocimiento experimental, ese conocimiento profundo de una relación, adquirido por experiencia, ¿sí? Podría decir, sabes, que viene de eidenai, ¿sí? Por ejemplo, que el fuego quema, ¿sí? Todos sabemos que el fuego quema, ¿verdad? ¿Sí? Los niños saben que el fuego quema. ¿Por qué? Porque se los dijeron, ¿sí? Sus papás le dijeron, el fuego quema, no acerques tus manos al fuego porque quema, ¿ok? Y hasta ahí hay un conocimiento del saber por completo, que esa idea de que el fuego quema está completa, ¿no? ¿Ok? Bueno, sin embargo, tú llegas a saber, ¿sí?, de gnosis, de que el fuego quema hasta la primera vez que te acercaste demasiado y sentiste el calor, o incluso te quemaste, ¿sí? Entonces, es esa diferencia de conocimiento en la cual aquí Pablo está diciendo: lo que sabes pero no lo has experimentado o no lo has vivido. Entonces, muchos de nosotros conocemos muchas cosas, cantidad de cosas, incluso del Evangelio. Sabemos un montón de cosas de Jesús, hemos leído historias, nos han platicado historias, nos han dicho, hemos leído, hemos estudiado, hemos tenido aquí en el templo diplomados. Ahora estamos con lo que es el iniciar el instituto, ¿sí? Y, o sea, tenemos mucho conocimiento, ¿sí? Pero tenemos que experimentarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que ponerlos por obra, ser hacedores de todo eso que ahora conocemos, que sabemos y que tenemos plenitud de conocimiento, aplicarlo, vivirlo, experimentarlo, ¿sí? Porque así muchos tienen una idea intelectual de Cristo. Incluso allá afuera podemos hablar con personas que saben de la Biblia, que conocen de Cristo, que hablan de Jesús, pero no lo conocen personalmente, no lo han experimentado, no han vivido la experiencia, ¿sí? Y Jesús lo explica en Juan 8, 31 y 32. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el conocimiento del que habla aquí es precisamente de ese conocimiento de no solamente saber que hay un Dios, no solamente saber que Jesús vivió y que murió por nuestras faltas y transgresiones y que gracias a Él tenemos libertad. Eso es conocimiento. Ahora hay que vivir esa libertad, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente pues nos habla de un experimento, de un conocimiento el cual es experiencial, ¿sí? Es algo que vivimos, no es solo saber de Él, sino conocerle en relación. Y luego Juan 14, 20 nos dice, Jesús dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es una experiencia de comunión, no solamente un dato que podemos ver y leer y saber, sino que podamos experimentar y vivir. Y Gálatas 2:20 lo confirma, dice: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese conocimiento solo viene de una relación viva y profunda con el Creador, con Él. Y ese conocimiento es el que trae libertad a nosotros, el que trae libertad de condenación, libertad de ser una nueva criatura, ¿sí? Porque de otra manera todos sabemos que somos libres. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador se dice libre, ¿cierto? Y sabe que es libre,
Pero ahora le puedes decir, bien, vive esa libertad. Y es ahí donde de repente a veces patinamos, o a veces nos podemos quedar así. Si el día de hoy yo te hiciera esa pregunta, ¿tú estás viviendo la libertad que Cristo te ha dado? ¿Realmente estás viviendo la libertad de la cual tú sabes ya que eres acreedor en Cristo Jesús? Pablo dice, ¿tenéis conocimiento? Sí, pero el que dice yo sé, en realidad no sabe cómo debe saberlo. Porque si realmente conociera a Cristo, entenderías que el conocimiento sin amor, ¿qué es lo que dice? Destruye. El conocimiento sin amor destruye y lastima, envanece. Y el conocimiento con amor edifica. Entonces, en el versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y el amor entonces es el camino a ese conocimiento verdadero. En primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El conocimiento de Dios y el amor entonces van juntos. No puedes conocer a Dios sin amarle, ni amarle sin conocerle. De la misma manera, tú no puedes amar a alguien sin conocerlo, ni conocerlo sin amarlo. Va relacionado. Tienes que experimentar, tienes que vivir una relación con Él para poder amarle. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que ellos tenían? Pues en los versículos 4 al 6 Pablo lo define. Sabemos, ¿sí? Ahí está el conocimiento. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, y solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Ahí está. Ese es el conocimiento, ¿sí? Ese es el conocimiento. Entonces los ídolos no son nada. Todo proviene de Dios. Todo, absolutamente todo proviene de Dios. Por cuanto comer carne que fue sacrificada a un ídolo, ese no es el problema espiritual, porque tenemos la libertad. Y muchos en la iglesia de Corintios usaban la libertad pues de esa manera. Pues, voy, compro ahí la carne, ¿cuál es el problema? Pues hay que comer, y la disfrutaban. Sabían que el ídolo no era nada, y no es nada. Pero no todos tenían ese conocimiento. Algunos dice, venían acostumbrados de tradiciones, venían acostumbrados de los ídolos, y veían la carne y pensaban, no, pues eso fue ofrecido a los ídolos, yo ya salí de ahí, yo ya no voy a probar eso, ¿sí? Entonces para ellos esto fue ofrecido a un Dios falso, ¿no? Entonces comerlo para ellos estaba mal, para ellos es pecado. Y su conciencia débil, ¿qué pasaba? Se contaminaba. Y entonces Pablo pues advierte, dice, entonces mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Tu conocimiento no puede lastimar a tu hermano. Si tú con tu libertad haces que alguien débil caiga en su conciencia, entonces ahí sí está el problema, porque estás pecando ¿contra quién? Contra Cristo. Si tú en tu libertad, dado que tienes ese conocimiento, dado que sabes que un ídolo no es nada, pero tú lo haces porque ya tienes esta relación, tú ya sabes que no hay absolutamente nada, porque ya estás viviendo una libertad en Cristo. Pero si en tu libertad alguien más débil en la fe, para él es ocasión de caer, y tú a sabiendas de eso lo haces, tú ya estás pecando contra Cristo, porque está haciendo tropiezo para este hermano débil.
Y lo podemos llevar a la práctica, por ejemplo, nosotros como padres con nuestros hijos, ¿sí? Nosotros decidimos acostumbrar o no acostumbrar a nuestros hijos a tomar refresco, ¿sí? No, el refresco no te nutre, no te hace bien. ¿Hay un problema en que yo tome refresco? Posiblemente ninguno. Puedo vivir mi libertad bebiendo refresco o haciendo lo que a mí mejor me convenga o lo que yo desee, por así decirlo. ¿Está mal? Pues ya cuando tienes años bebiendo refresco, seguramente lo vas a vivir en las consecuencias, ¿ok? Eso es un hecho y son consecuencias de hacer algo que no es bueno para tu salud. Pero bueno, regresemos en cuanto a lo espiritual, por así decirlo, se refiere. Y es que yo no puedo dar el ejemplo, ¿sí?, de algo que no estoy viviendo. Es más sencillo enseñar dando el ejemplo. Entonces, esa es la parte. O sea, yo no puedo ejercer mi libertad sin amar a aquellos que me rodean. Entonces, si tú con tu libertad haces que alguien débil caiga en su conciencia, estás pecando contra Cristo. Y Romanos 14 lo refuerza, dice: para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si tu hermano duda y come por presión, aunque sea algo, vamos a decirlo, legal, o que no tenga nada de malo, pero en su conciencia lo acusa, y eso es pecado para él, pues tu libertad no está siendo ejercida correctamente. En otras palabras, tu libertad no es para ti. Eso es algo que de repente, cuando uno ya de alguna manera ha tenido esa relación profunda y entiende que la libertad no es para hacer libertinaje sin que nada nos acuse, y que esa libertad no es para hacer lo que yo quiera, sino es para servir a los demás. La libertad no es para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Nuestra libertad es para servir a los demás. Gálatas 5, 13, 14 lo resume de esta manera. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos unos a otros. Porque toda la ley es una sola palabra, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tu libertad en Cristo es para amar, no para presumir. Y Pablo, incluso ahí en estos versículos de 1 de Corintios 8, va pues al extremo, ¿no? Dice: si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no la comeré carne jamás. Si él se dio cuenta de que para mi hermano es ocasión de caer, si para mi hermano es ocasión de caer, pues no la voy a comer jamás. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? ¿Sí? Regresando al ejemplo simple del refresco, ¿no? O sea, decidimos que no tomáramos refresco porque no era algo beneficioso para nuestra salud. Y una vez que te acostumbras a ingerir tanta azúcar, tu cuerpo se vuelve adicto y te pide al azúcar. Y empiezas a veces hasta estar inquieto, ¿sí? ¿Cuántas personas no conocemos que no pueden comer, sea lo que sea que tengan ahí enfrente, si no tienen la coca por un lado o el refresco, ¿sí? Porque el cuerpo ya lo demanda, ya lo pide. Entonces, si tu cuerpo no está acostumbrado a beber ese tipo de cosas, no tiene necesidad alguna y va a ser más sencillo pues no beberlo ya, ¿sí? Entonces, si eso sé que le va a provocar a mis hijos alguna enfermedad posterior, pues prefiero no beberlo yo. No me pasa nada.
Y al contrario, estoy ejerciendo precisamente ese conocimiento que me da esa libertad en amor para los míos, para los que me rodean. Entonces, Jesús es un ejemplo claro de haberse negado. Jesús estaba libre incluso del pecado, ¿cierto? Y por nosotros se hizo pecado. Él tenía todo el conocimiento divino, pero el amor, o su amor por nosotros, fue todavía mucho más grande y murió por nosotros pecadores. No por conocimiento, sino por amor. Porque si hubiera hecho, o por ejemplo hubiera salvado por conocimiento, porque nos conoce a cada uno de nosotros, seguramente muchos, o si no es que nadie, estaríamos aquí, ¿no? Porque todos somos pecadores. Pero es gracias a ese sacrificio, a su amor que ha tenido con nosotros, que el día de hoy podemos decirnos que somos libres, que somos libres. Entonces, las características de aquel que se dice seguidor de Jesús o un discípulo no es su conocimiento, es su amor. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Nuevamente, no por lo que sabes, sino por cómo amas, es que nosotros podemos ser llamados sus discípulos. Y 1 Corintios 13 lo confirma. Más adelante dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías cesarán, las lenguas se acabarán, y la ciencia, el conocimiento acabará, pero el amor es eterno. Amén. Entonces, el conocimiento, aunque muy valioso, ¿sí?, es algo también temporal. Tenemos libertad en Cristo en muchas áreas, si no es que en todas. Tenemos libertad, ¿sí?, en cuestión de vestimenta, en cómo nos entretenemos, incluso en opiniones secundarias. Pero la pregunta es, no es solo ¿puedo hacerlo?, sino si estoy usando mi libertad para servirme a mí o para servir a los demás. Tenemos que estar atentos y voltear a vernos los unos a los otros. A ver, voltéense a ver los unos a los otros, ¿sí? Y ver quién es un hermano débil, quién a mi alrededor, a quién a mi alrededor debo de cuidar. No estar pensando en mí, sino quién a mi alrededor debo de cuidar. Y después me volteo a ver a mí y pensar: ¿a qué debo de renunciar voluntariamente? No por obligación, sino por amor radical, por amor a Cristo y a su iglesia, por amor a los otros, a los que me rodean. ¿A quién puedo yo lastimar? ¿A quién puedo ser piedra de tropiezo si yo hago algo que a lo mejor no está mal, pero para Él sí lo es? Y Pablo no nos dice, y no les dice ahí a los corintios: dejen de tener conocimiento, no, por eso vamos a dejar de estudiar la palabra y de aprender más, no dice eso. Dejen de tener conocimiento, no les dice eso. O renuncien a su libertad, no, para nada. Les dice: gobiernen su conocimiento y limiten voluntariamente su libertad por amor al otro. Repito: gobiernen su conocimiento y limiten voluntariamente su libertad por amor a los demás, a los que te rodean.
El amor no invalida nuestra libertad. Y el conocimiento, ni tampoco el conocimiento. El amor no invalida la libertad que tenemos, ni el conocimiento, sino que le da un verdadero propósito y dirección a esa libertad que Dios nos ha dado. Entonces, aquel que se dice que ya lo sabe todo, asegúrese de tener el conocimiento profundo en relación con Dios. Y si es así, pues yo creo que no debería de estar así diciendo eso, porque ya se está envaneciendo, ¿no? Ya está cayendo en lo primero. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Estar observando, estar viendo cómo servir a los demás, cómo ayudar sin ser piedra de tropiezo para los demás, ejerciendo su libertad en amor por los demás. Amén. 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 Entonces, que nuestro conocimiento no sea una barrera, no sea una limitante para que otros se acerquen a Cristo. Al contrario, que nuestro conocimiento y nuestra libertad sean un puente, ¿sí? Sea un puente. Que nuestra libertad no sea un derecho que nosotros exijamos, sino un servicio. Y que nuestro corazón sea tan lleno del amor de Cristo que podamos transmitir eso a los demás. Y que pues, ejerzamos, ¿sí? Que ejerzamos nuestro conocimiento, que ejerzamos nuestra libertad, de tal forma que los demás puedan ver en nosotros un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo.